Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y ahora vamos a ver mezclas. Veamos esta situación entonces. Hay aquí un líquido que está fluyendo hacia el interior de este tanque. Dentro del tanque hay un mezclador que está homogeneizando, en teoría perfectamente, esa mezcla. Y posteriormente, una vez que está homogeneizada, que se supone que esto es inmediato, ese líquido vuelve a salir. Pero el líquido, por lo que se caracteriza, es que trae una concentración de alguna sustancia. Y la sustancia, pues aquí se está mezclando y se está también saliendo, y posiblemente se salga a otra concentración si es que aquí inicialmente no tenía esa sustancia. Así es que vamos a entender un poquito esta situación y vamos a realizar también un ejemplo. Esta es la ecuación diferencial que define esta situación. ¿Qué es A? A de T es la cantidad de la sustancia. Por ejemplo, puede ser en gramos, evidentemente puede ser en libras, en onzas, en kilos, en toneladas, en el tiempo T. Es decir, la letra A mayúscula está representando la cantidad de la sustancia que en teoría tenemos adentro de este tanque. T minúscula evidentemente es el tiempo, medido pues en unidades de tiempo, ¿no? Segundos, minutos, horas, días, años. R1 es la razón de entrada de la sustancia. ¿Qué tanta sustancia entra por unidad de tiempo? R2 es la razón de salida de la sustancia. ¿Qué tanta sustancia sale del tanque por unidad de tiempo? Por lo tanto, la diferencial de A entre la diferencial de T, o con respecto a T, mejor dicho, es la velocidad a la que cambia el contenido de la sustancia dentro del tanque. O dicho de otra manera, esta ecuación diferencial nos está diciendo lo siguiente: la velocidad a la que cambia el contenido de la sustancia dentro del tanque es completamente proporcional a la razón de lo que entra menos la razón de lo que sale. Es un tanto sencillo la idea. Y aquí pues ya tenemos una propuesta de un ejercicio planteado. Veamos este ejemplo, lo que dice. Ejemplo: tenemos un tanque con 60 litros de agua pura. ¿Entienden que entonces inicialmente no hay ninguna sustancia aquí? O sea, no hay nada porque dice claramente que el agua es pura. Después, al tanque, por medio de una tubería, entran 2 litros por minuto de salmuera. Es decir, está entrando salmuera, que es un compuesto básicamente entre agua y sal, a una velocidad de 2 litros por minuto. O sea, cada minuto están entrando 2 litros. Por lo tanto, aquí si tengo 60 y está entrando esta cantidad, significa que después de un minuto ya tendría 62 litros. Después de 2 minutos ya tendría 64 litros y así sucesivamente. Y sigamos. Dice que esa salmuera, la cual está compuesta por 1 gramo de sal por litro. Es decir, cada litro que entra tiene 1 gramo de sal. Por lo tanto, si entran 2 litros, van a entrar 2 gramos de sal. Esto significa que después de 1 minuto, si aquí no había nada de sal porque el agua es pura, y en 1 minuto entraron 2 litros, por lo tanto entraron 2 gramos de sal, porque cada litro tiene 1 gramo de sal. Entonces ya tendría 62 litros y 2 gramos de sal adentro de ese tanque. Después proseguimos. La solución se mezcla perfectamente en el interior del tanque. Entonces se supone que es inmediato. Y que por otra tubería a razón de 3 litros, y que sale, por otra tubería a razón de 3 litros por minuto. Es decir, esta agua no se está quedando aquí, o esta solución o mezcla no se está quedando aquí, está saliendo. Entonces esto cambia por completo la situación, porque decía que entraban 2, pero ahora dice que están saliendo 3. Si entran 2 litros y salen 3, significa que cada minuto estamos perdiendo 1 litro. Por lo tanto, realmente después de 1 minuto, yo no tendría
60 litros, tendría 59. Y después de un minuto resulta ser que yo no tendría 2 gramos de sal, sino tendría probablemente menos gramos de sal. ¿Por qué? Pues porque está saliendo esa solución, pero aquí lo importante es que se está mezclando estos 2 gramos de sal con los 60 litros. Se están mezclando y está saliendo esa nueva solución con otra nueva concentración. Esa es la idea de encontrar en este problema. La pregunta es, ¿cuál es la función a de t con la que se conoce la cantidad de sal dentro del tanque en cualquier instante? Y la pregunta número 2 que vamos a resolver es, ¿cuál es la cantidad máxima de sal que llegue a tener el tanque? ¿Ustedes están de acuerdo que este tanque se va a terminar por vaciar? Porque si cada minuto hay 1 litro menos, ¿en cuántos minutos se va a vaciar este tanque? ¿Ok? Vamos entonces aquí a tratar de ir comprendiendo matemáticamente este problema. Inicialmente veamos cuál es la razón. La razón no es otra fórmula que el gasto por la concentración. Entonces veamos la razón de entrada. La razón de entrada es a qué gasto o qué velocidad está entrando. Y aquí lo dice claramente. Está entrando a una velocidad de 2 litros por minuto. Y la concentración, ¿cuánto está entrando? Está entrando 1 gramo por litro. ¿Ya vieron qué pasa si realizamos esta multiplicación? Que las unidades eliminan los litros y tenemos que 2 por 1 es 2 y nos quedan gramos sobre minuto. Es decir, están entrando 2 gramos de sal en cada minuto. Ahora veamos la razón número 2. La razón número 2 es la razón de salida. En la razón de salida nosotros podríamos entender lo siguiente. ¿Cuál es el gasto o a qué velocidad está saliendo? Pues está muy claro. A 3 litros por minuto, aquí está definido. Entonces, está entrando a 3 litros por minuto, ¿a qué concentración está saliendo? No sé si ustedes entiendan que como está este tanque mezclándose y tenía agua completamente pura y después está entrando una salmuera, no sé si están de acuerdo que esta concentración se está mezclando, ¿no? Imaginen que tuvieran una taza de café y que a esa taza de café le agregan agua. ¿Qué es lo que pasa? Se hace más claro el café, ¿no? Porque está modificándose la concentración. Entonces, algo así parecido ocurre aquí. Pero la pista de la concentración nos la da las unidades. Que las unidades deben de ser ¿cuántos gramos por litro? Los gramos, pues es una incógnita, no lo sabemos. Y los gramos o la cantidad de la solución, desde el inicio quedó definido que lo estamos llamando A. Entonces no sabemos cuántos gramos hay en cierta cantidad de tiempo, porque esto va a estar variando, ¿no? Como está entrando salmuera, pero está saliendo una solución mezclada, evidentemente esto está variando, por lo tanto es una variable que se llama A, y A ya lo teníamos completamente definido desde el inicio. A es la cantidad de la sustancia en gramos en el tiempo t. Ahora falta descubrir entonces, si ya sabemos que este es A, falta definir cuántos litros hay en el tanque. Pero el tanque también está variando, porque al inicio hay 60 litros, después de 1 minuto hay 59, después de 2 minutos debería de haber 58 litros, ¿no? Ya que están entrando 2 y saliendo 3. Es decir, también es variable y depende o varía de acuerdo al tiempo. Por eso se crea esta pequeña ecuación que está aquí. Bueno, los litros dentro del tanque, que es el volumen, serían 60 menos T. Es decir, si T vale 1, pues serían 60 menos 1. Claramente habría 59 litros. Imaginémonos, por ejemplo, que aquí dijera que salen también 2 litros. Si entran 2 litros por minuto y salen 2 litros por minuto, aquí no habría ninguna duda, este siempre va a ser 60. O sea, aquí, por ejemplo, diría que sale 1 litro por minuto, entran 2 y sale 1. Quiere decir que estoy ganando 1, ¿no? En cada minuto. Aquí sería 60 más 1, más 1t. Imagínense que aquí diría que salen 4 litros. Entonces entran 2 y salen 2. Quiere decir que cada minuto pierdo 2. Sería 60 menos 2t. Y básicamente es como se crea esa pequeña ecuación.
Por ese motivo, aquí decimos que 3 por a me da como resultado 3a y 60 menos t pasa completamente igual al denominador y esta es entonces la razón de la salida. Ya tengo entonces todo para crear mi ecuación diferencial. La ecuación diferencial está definida como la diferencial de a con respecto al tiempo es igual a la razón de entrada, que son estos 2 gramos por minuto, menos la razón de salida, que son estos 3 por a entre 60 menos t gramos por minuto. Y noten cómo estas unidades que están en gramos por minuto son completamente concordantes con lo que dice aquí las derivadas. La derivada de a con respecto al tiempo, a tiene que estar medida en gramos y t tiene que estar medida en minutos. Entonces, toda la ecuación diferencial es congruente en las unidades que está manejando. Resolvamos entonces esta ecuación diferencial. ¿Cómo se puede resolver esta ecuación diferencial? Este término que está aquí negativo, ya vieron que pasó acá positivo. Y ahora observen lo siguiente. Escribí una estructura en términos de x y de y, que evidentemente no la vamos a utilizar, de una ecuación diferencial lineal. Esta es la estructura de una ecuación diferencial lineal. ¿Ya vieron que mi ecuación tiene la estructura de una ecuación diferencial lineal? Derivada de y con respecto a x, derivada de a con respecto a t, más una función p de x por y. Aquí dice más 3a entre 60 menos t, igual a q de x, algo que tenga x o simplemente una constante como está aquí. Si yo esta división que está aquí la hago un poquito diferente, es decir, separo la letra a del número 3, por ejemplo, como estaba acá desde el inicio, podría escribirla entonces como 3 entre 60 menos t por a. Y noten que es exactamente lo mismo que está aquí. Esto que está acá. Entonces aquí dice diferencial de y aquí hay una y sola. Aquí dice diferencial de a y acá hay una a sola. Si aquí dice diferencial de x y aquí hay una función p de x, aquí dice diferencial de t y acá hay una función p de t. Entonces ya está completamente toda la estructura para yo resolver esta ecuación diferencial como lineal, solo que esto se llamaría p de t y esto se llamaría q de t. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal. Primeramente encontramos algo que se llama factor integrante. Si está referido a x, se encuentra como mu de x, pero como aquí está referido a t, se va a encontrar como mu de t. Mu de t es igual a una exponencial que en la parte de arriba tiene a una integral y esa integral tiene completamente a p de t. Entonces estoy trasladando toda esta función aquí. ¿Ya se fijaron que el 3 lo saqué de la integral? Sí, porque el 3 está multiplicando a un diferencial de t y sin ninguna duda puede salir multiplicando de la integral. Lo extraño es que se debe de pasar con todo el signo y en lugar de pasar un signo más yo coloqué un signo menos. ¿Eso por qué es? Eso es porque ya estoy viendo cómo se va a resolver la integral. Es una integral del tipo derivada de u sobre u. Esa es la fórmula con la cual lo voy a resolver. Donde u está en el denominador, por lo tanto u es 60 menos t. Y arriba debe de estar su propia diferencial, su propia derivada. La derivada de 60 es 0. Y la derivada de menos t es menos 1. Menos 1 por diferencial de t. Y observen que ese signo menos no está aquí. Entonces, ¿saben este signo menos que coloqué afuera de dónde viene? Que lo voy a volver a señalar. ¿Saben este signo menos de dónde viene? Pues viene completamente de aquí, del diferencial, porque no se observa este menos afuera. Entonces ese menos es para completar la integral. Una vez que está completa, hacemos uso de la fórmula que nos soluciona esta integral, y esta integral es básica, es la del logaritmo. Entonces la solución es mu de t es igual a e elevado a la menos 3, que es la constante, por el logaritmo natural de u, que es 60 menos t, y ya está resuelta la integral. Ahora, exponencial y logaritmo son dos operaciones inversas, las cuales se pueden anular una con otra, pero esto no se puede hasta que el menos 3 deje de interponerse entre la e
y el logaritmo. ¿Y de qué manera ese menos 3 puede interponerse? Deja de interponerse. Este menos 3 es una constante que cuando entra al logaritmo, entra como exponente. Entonces así va a entrar. Una vez que entra como exponente, que es el menos 3, ya sin ningún problema se elimina el logaritmo y decimos que mu de t entonces es igual a 60 menos t elevado al cubo. Y aquí por alguna extraña razón os lo volví a repetir para que no se nos olvide que es mu de t. Una vez hecho esto, encontrado quién es mu de t, proseguimos con la solución de la ecuación diferencial lineal. Y la solución de la ecuación diferencial lineal ahora me dice lo siguiente. Escribe derivada con respecto a t de tu factor integrante 60 menos t elevado a la menos 3 multiplicado por la variable que está aquí, que es a, que tú dejaste en la ecuación diferencial lineal. Y esto es igual a este 2 que ya estaba, también multiplicado por el factor integrante 60 menos t elevado a la menos 3. Hay una explicación para esto. Recuerden que toda la ecuación diferencial que está aquí es como si se hubiera multiplicado por el factor integrante y después este lado que está aquí a la izquierda se puede contraer como esta derivada. Ahorita no es el motivo o no es la intención esa explicación. Ok, pues entonces si nosotros sacamos la integral de ambos términos, la integral de esta derivada, pues integral y derivada se termina por eliminar y por ese motivo del lado izquierdo de nuestra ecuación ya no hay ninguna derivada porque se integró, pero del lado derecho sí queda una integral y esta integral es de hecho con respecto a t, como aquí está. Está muy sencilla la integral porque ahora es una integral del tipo u elevado a la n, donde observen que n es menos 3. U es lo que está abajo de la n o el exponente que es 60 menos t. Y ya vieron este 2 que está acá afuera. Otra vez antes aquí no estaba, yo lo coloqué, pero la explicación es la que estoy dando. Y ahora yo saco la diferencial de u, porque esta integral me pide que afuera esté su diferencial. Entonces la diferencial de 60 es 0. Y la derivada diferencial de menos t es menos diferencial de t. Aquí está el de t, pero no está el menos. Por ese motivo se coloca ese menos en la parte de afuera para completar la integral. Y finalmente la solucionamos. Recuerden, la solución de esta integral es muy básica. La integral de u a la n es u a la n más 1 entre n más 1 más n. Entonces aquí pasamos completamente igual este término. Esto es igual a la constante menos 2 que ya estaba aquí, que multiplica la integral y por lo tanto ahora multiplica a esta solución que está acá. De hecho, sí, multiplica aquí a esta solución. No, está correcto. Se me estaba ocurriendo algo, pero creo que no es tan importante la idea. Entonces colocamos u, que es 60 menos t, elevado a la n más 1. Menos 3 más 1 es menos 2, y lo dividimos entre menos 2. Y resulta ser que menos 2 dividido entre menos 2 se elimina completamente y simplemente queda 60 menos t elevado a la menos 2. Vamos a despejar esta a, porque lo que queremos nosotros es despejar completamente a, para saber cuál es la cantidad de esa sustancia en cualquier tiempo. Para eso escribamos estos exponentes negativos como positivos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo, los bajamos al denominador de una división y el exponente que va a tener ahora ya va a ser positivo. Ahora sí, sin ninguna duda decimos que 60 menos t al cubo está dividiendo acá. Por lo tanto, pasa multiplicando del otro lado. Pero ojo, pasa multiplicando a los dos. Hace esas dos multiplicaciones. ¿Qué sucede cuando este término pasa acá arriba? Sí, porque estaría abajo y pasa arriba. Que tengo un 60 menos t al cubo, entre un 60 menos t al cuadrado. Eso se simplifica porque si arriba hay un cubo y abajo hay un cuadrado, pues me quedaría simplemente un 60 menos t. Incluso ya no hay necesidad de colocarle paréntesis porque entendemos que está elevado a la 1. Más, si esta está dividiendo y pasa multiplicando, pues completamente queda c por 60 menos t al cubo.
Y una vez hecho esto, yo les puedo comentar lo siguiente, que en este momento tenemos la ecuación que modela la cantidad de sal en gramos, así son nuestras unidades, gramos, por lo tanto A tiene que estar en gramos, en el tanque en cualquier instante t, y claramente t está medido en minutos. Pero si ustedes observan la ecuación, ¿qué pasa con la C? Necesitamos una condición inicial que nos diga cuánto vale C. ¿Y cómo se construye o cómo se arma la condición inicial? Pues muy sencillo. Veamos qué dos variables hay en nuestra ecuación. Está la variable A, que es cantidad de sal de la sustancia, y está la variable T, que es el tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener una condición inicial para T y otra condición, y la misma condición inicial, mejor dicho, para A. Y la más obvia es la del tiempo cero. En el tiempo cero, es decir, a los 0 minutos, ¿cuánta sal había? Y la respuesta es sumamente sencilla y se encuentra en la redacción de nuestro ejercicio. Y el ejercicio es muy claro. Dice que tenemos un tanque con 60 litros de agua pura. Por lo tanto, ese es el tiempo cero. En el tiempo cero había 60 litros de agua pura. Por lo tanto, en el tiempo cero no hay nada de sal. Justamente cuando se empiezan a abrir las llaves de entrada y salida, es cuando empieza a fluir la sal. La salmuera, pero en este caso, en el tiempo cero, antes del preciso instante de abrir, no hay nada de sal. Esta condición inicial se puede escribir también así. A de 0 es igual a 0, donde entendemos que el valor de t está dentro del paréntesis y el valor de a es el que está en las orillas. Entonces, cuando t vale 0, pues simplemente a vale 0. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues en esta ecuación que está aquí, vamos a sustituir estas condiciones iniciales. O sea, aquí va a decir 0. Es igual a 60 menos 0, más c por 60 menos 0 al cubo. Lo voy a sustituir, pero lo voy a sustituir acá. Y ya vieron que justamente lo que les dije es lo que está aquí escrito. 0 es igual a 60, ya no tiene caso colocarle 60 menos 0. Más c por 60 menos 0 tampoco tiene caso, al cubo. Vamos a despejar la c entonces, este es nuestro objetivo. El 60 está positivo, pasa negativo del otro lado. El 60 al cubo está multiplicando, pasa por lo tanto dividiendo. Tengo un 60 a la 1 arriba, tengo un 60 al cubo abajo, por lo tanto se elimina el de arriba, pero abajo ya no queda al cubo, sino queda al cuadrado, el menos sigue estando presente. Y por lo tanto c es igual a menos 1 sobre 60 al cuadrado. O menos 1 entre 3600, que es 60 al cuadrado. Ok, una vez obtenido nuestro valor de c, actualicemos nuestra ecuación diferencial. No, perdón, esta ya no es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial tiene derivadas, ¿no? Esta ya es la ecuación que predice o que modela la cantidad de sal en cualquier tiempo. Y observen que entonces esta es nuestra ecuación diferencial. La volví a reescribir, solamente que ya coloqué aquí el valor de c. Ya está colocado ese valor de c. Y agregué un detalle. Decirle a la ecuación, oye, esta ecuación solamente es válida de 0 a 60. De t, en el intervalo de 0 a 60, claramente minutos. ¿Por qué solamente es válida de 0 a 60? Porque estoy perdiendo líquido, estoy perdiendo 1 litro cada minuto. Entonces, si inicialmente tengo 60 litros y cada minuto estoy perdiendo 1 litro, significa que a los 60 minutos ya perdí mis 60 litros, ¿no? Y después de eso ya no voy a tener yo nada. Ya va a estar pues siempre en ceros mi tanque, ¿no? Entonces, hablar de algo más allá de 60 minutos ya no tiene ningún sentido. Vamos a ver un poco el comportamiento de los gramos de sal adentro de este tanque. A los 0 minutos, ahora yo los invito a que tomen su calculadora y empiecen a hacer aquí despejes. Entonces, empiecen a hacer sustituciones o evaluaciones. Voy a dar valores de t y cuando dé esos valores de t los voy a ingresar a una calculadora y voy a obtener los valores de a.
Por ejemplo, cuando t vale 0, ya sabía que cuando t vale 0 hay 0 gramos de sal. Cuando t vale 1. ¿Ya vieron? ¿Recuerdan cuántos gramos de sal entraron en el primer minuto? Entraron 2 gramos de sal. Porque entró salmuera a 2 litros por minuto. Y cada litro tenía 1 gramo. Y ya vieron que salió prácticamente 0.05 gramos de sal. Eso fue lo que salió una vez que se mezcló la solución y se salieron los 3 litros por minuto. A los 2 minutos, ¿cuánta sal había? 3.8. Puntos suspensivos, vamos a avanzar más rápido. A los 20 minutos, ¿cuánta sal había? 22 gramos adentro del tanque. A los 40 minutos, ¿cuánta sal había? 17. Ya que hay un primer razonamiento. Observen cómo la sal va subiendo aquí su cantidad. De hecho, voy a graficarlo. Aquí está subiendo la sal. Después aquí ya va de bajada. Hasta llegar al 60, igual a 0. Sí, porque en el 60 dice, oye, pues ya no hay sal. En el 60 ya no hay nada, ya se vació tu tanque. Entonces, ¿dónde estará la máxima concentración de sal? Si hay una máxima concentración de sal, que claramente la hay, debe de estar entre 20 y 40 minutos. Porque ahí es donde está subiendo y luego se aprecia que va a bajar. Puede ser a los 30, puede ser a los 25, puede ser a los 21, no lo sé. O puede ser a los 39, no lo sé. Pero en este intervalo está la máxima concentración de sal. Ya resolvimos la primera pregunta entonces, que es ¿cuál es la ecuación que modela la cantidad de sal en cualquier instante? Pero ahora vamos a resolver la última pregunta. La última pregunta decía, ¿y cuándo se alcanza la mayor cantidad de sal dentro del tanque? Y no solamente cuándo, ¿cuánto se tiene de sal? Y para eso tenemos que hacer uso de la derivada. Entonces, cuando tú tienes una ecuación o una función que está modelando un fenómeno, si tú la derivas y la igualas a 0, la derivada te encuentra el máximo o el mínimo. Es decir, la derivada va a encontrar el máximo. Entonces, si yo derivo esta función que está aquí, la derivada, cuando la igualo a 0, va a encontrar el máximo. Por eso aquí dice A, y aquí dice A', porque ya la estoy derivando. La derivada de 60 es 0, ya que es una constante. Pero la derivada de menos t es menos 1, que es la que está aquí. ¿Cómo se deriva una constante por una función elevada a la n? Muy sencillo, la n se baja. Esto es sencillo, esto es tan fácil como derivar x cúbica. ¿Cómo derivas x cúbica? Pues es 3x cuadrada, ¿no? Entonces este 3 se baja y se multiplica por el 1. Por eso acá dice menos 3 por 60 al cuadrado. Después al cubo le restas 1 y te quedaría 60 menos t, pero al cuadrado. Y algo que casi siempre se le olvida a las personas. Pero esa derivada no termina ahí. La derivada todavía dice lo siguiente. Multiplícalo por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de 60 es 0. Pero la derivada de menos t es menos 1. Y por ese motivo yo les digo que esta es la derivada para esa función. Hagamos entonces la igualación que les había comentado. Hagamos aquí la simplificación necesaria y de una vez igualémoslo a 0 la derivada. Si esta es la derivada, miren aquí cómo ya está igualada a 0. Este menos 1 pasó completamente igual, pero este menos 1 que está aquí se multiplicó por este menos que está acá y dio como resultado más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí intuitivamente se observa, aquí hay una variable t. Entonces, si nosotros despejamos esta t, vamos a obtener algo de esa t, ¿no? Que son los llamados puntos críticos. Entonces vamos a tratar de despejarla. Este menos 1 pasa positivo del otro lado. Este 60 al cuadrado, que está dividiendo, pasa multiplicando arriba. Este 3, que está multiplicando, pasa dividiendo abajo. 60 al cuadrado por 1 me sigue dando 60 al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Después, resulta ser que 60 al cuadrado sobre 3 sí me da algo. Me da como resultado 1200. Porque 60 al cuadrado son 3600. Entre 3 son 1200. Ahora eliminemos este cuadrado, sacando raíz de ambos lados. Si yo saco la raíz de este lado, y si saco la raíz de este lado, la raíz con el cuadrado se elimina. Y aquí debo de colocar un más menos siempre. Tiene que ver con la fórmula general, ¿no?
Cuando utilizas la fórmula general de una ecuación cuadrática, le colocas un más menos. Ahora, ¿cómo despejo esta t? Lo más fácil es decir que la t que está negativa pasa positiva del otro lado. Y este más menos raíz de 1200, pues pasa como más menos raíz de 1200 del otro lado, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser las dos cosas, restar y sumar. Por lo tanto, del otro lado, pues se hace lo mismo, ¿no? Restar y sumar. Ahora, quiere decir que de aquí voy a extraer dos valores, un valor t subíndice 1 y otro valor t subíndice 2. Por ejemplo, t subíndice 1 es cuando yo le resto el 1200, raíz de 1200. Y t subíndice 2 es cuando yo le sumo la raíz de 1200. ¿Qué es t? Es el tiempo en minutos. ¿En cuántos minutos se va a vaciar el tanque? En 60. Aquí me está entregando entonces un tiempo que dice 60 más lo que sea. Lo que quieran que valga aquí raíz de 1200. Entonces no puede ser ese valor, no puede ser el segundo. ¿Por qué no puede ser el segundo? Porque el tanque se vacía en 60 minutos. Y si me estás diciendo que el máximo va a ocurrir más allá de los 60 minutos, no puede ser, porque al contrario, aquí la tabla lo decía muy claramente. La tabla decía que a los 60 minutos ya tiene 0. Que por cierto se me olvidó comentar este dato, ¿eh? Vean cómo ya no tiene caso hablar de más allá de 60 minutos. Ya me da cantidades pues, negativas de sal, ¿no? Lo cual no tiene una interpretación física real. El que va a tener la interpretación completamente real es el t subíndice 1, que me dice que es 60 menos la raíz de 1200, lo cual es 25.3589 segundos. ¿Se dieron cuenta que esto es completamente concordante con lo que les dije aquí? Que la máxima concentración de sal iba a ocurrir entre 20 y 40 minutos. Ya solamente hace falta algo. Si ya tienes a los cuantos, y aquí estoy incorrecto, porque aquí estoy colocando que t está en segundos, y no, debe de ser en minutos. Una disculpa, va a estar corregido. En la parte de abajo de la descripción, esta hoja de trabajo va a estar corregida. Y si no estoy mal, sino aquí, si lo dejé bien en minutos. Ok, a los 25.35 minutos ocurre la máxima concentración de sal. Y ahora, ¿cómo sabes cuál es la cantidad máxima de sal? Pues muy sencillo. Ve a tu ecuación que te dice la cantidad de sal que hay, que es lo que resuelve la ecuación diferencial. Aquí en esta t voy a sustituir el 25.35. Entonces noten cómo esta ecuación está siendo evaluada en t subíndice 1. Y noten cómo aquí estoy sustituyendo el 25.3589 minutos. Y cuando nosotros hacemos esta operación matemática, evidentemente con mucho cuidado, encontramos la máxima concentración de sal que va a tener el tanque. 23.0940 gramos. ¿Esto se cumple realmente? ¿Esto se cumple a cabalidad? Por supuesto que no se cumple realmente, no se cumple a cabalidad. ¿Qué defecto tendría esta ecuación? Pues dice que esto se está mezclando perfectamente y que en el mismo instante que entra y sale, ya la mezcla instantáneamente se hizo de manera perfecta. Este es un dispositivo mecánico, ¿no? Seguramente al inicio le puede costar un poquito de trabajo ir mezclando perfectamente. A lo mejor con el paso del tiempo es una mejor mezcla, pero claramente no es completamente homogéneo. Sin embargo, esta ecuación diferencial trata, con un grado de eficiencia muy alto, de entender este fenómeno real. Recordemos que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que tiene derivadas que trata de modelar un fenómeno dinámico. Y aquí este flujo de fluidos con sustancias lo está modelando esta ecuación diferencial que está aquí.